rayos X cercanos a la banda ultravioleta del espectro se conocen como blandos y los que están próximos a la banda de la radiación gamma se conocen como duros. Después vamos a ver eso referente a lo radiolúcido y radiopaco. Vamos a ver cómo se puede. Por lo tanto, la luz visible, como los rayos X, se produce a la raíz de las transiciones de los electrones atómicos de una órbita a otra órbita. La luz visible va a corresponder a las transiciones de los electrones más cercanos a los rayos X y a los electrones más internos. Se hace un medio de contraste. Eso que genera como tal ayuda a hacer ese choque, que ahorita más adelante lo vamos a ver, ese choque de electrones de órbita a órbita para que reboten y generen imagen. Bien, los rayos X se producen cuando un haz de electrones en forma de proyectil de alta energía, esos electrones van a estar acelerados a través de un voltaje de miles de voltios, van a chocar con blanco, con el tungsteno del tubo de rayos X, van a generar una especie de efecto de rebote. Y bueno, los electrones de proyectil van a interaccionar con los electrones orbitales de los núcleos del blanco. Por estos mecanismos se va a generar en ese lugar diferentes emisiones energéticas. Como tales son principalmente tres. Va a ser el calor, va a ser la radiación de frenado y la radiación característica. Como vemos en la imagen, tenemos un efecto de especie de rebote que van a rebotar en una luz blanca. Eso como tal va a provocar el choque de electrones a una velocidad muy importante y como tal se va a tener ese resultado o esa transición electrónica. Bien, casi toda la energía cinética de los electrones en forma de proyectil se va a convertir en calor, van a interaccionar con los electrones externos de los átomos, pero no lograrán estabilizarlos, solo los excitarán y en la desaceleración, por así decirlo, se va a emitir una radiación infrarroja. Por lo regular, más del 99% de la energía cinética de los electrones se va a convertir en calor. Entonces, bueno, abajo tenemos una escala visual de calor referente a la luz de onda. Vamos a tener la luz ultravioleta, el espectro visible y la luz infrarroja. Todo lo que tenga que ver con el tipo de luz infrarroja nos va a transportar o nos va a referir al calor. Bueno, en la imagen como tal tenemos el ejemplo de la cantidad de nanómetros por segundo y eso va a generar como ese cambio de voltaje en la luz de onda. Bueno, esto va a producir una radiación característica cuando un electrón en forma de proyectil va a arrancar uno de los electrones más internos del átomo, ionizándolo. Bueno, esa característica de cada elemento blanco que tiene que ver con el tungsteno y el molibdeno. Vamos a ver también más adelante diferentes tipos de sustancias que podemos ingerir para ayudar a los rayos a dar un resultado más claro. Radiografía. Bueno, vamos a continuar con la emisión de radiación de frenado, que es uno de los mecanismos del cual les mencioné. Cuando un electrón en forma de proyectil pasa lo suficientemente cerca del núcleo, esto va a producir una interacción electrostática. Esto a su vez va a hacer que el electrón en forma de proyectil se frene de seco y se desvíe, perdiendo energía cinética que se va a emitir en forma de fotón, como en la imagen está apareciendo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la imagen radiográfica? Bien, vamos a entrar en descripciones generales. Se denomina una radiografía como una prueba rápida e inodora que genera imágenes de estructuras internas del cuerpo, en especial de los huesos. Si yo quisiera ver el tipo de tejido blando, me iría más por la resonancia magnética. ¿Vale? Los haces de rayos X pasan a través del cuerpo y se absorben en diferentes cantidades según la intensidad del material por el cual pasan. Entonces, como tal, si nosotros tenemos una sospecha de una fractura, bueno, hay varias pruebas manuales que podemos hacer.
dependiendo del tipo de fractura. Hay que recordar un poco los tipos de fracturas. Vamos a tener la fractura completa, la incompleta, la fisura. La fisura como tal no es la fractura, es un paso antes de la fractura. Vamos a tener la fractura conminuta, vamos a tener la fractura de tallo verde y la fractura expuesta. Evidentemente, pues para este tipo de fracturas no vamos a requerir de un apoyo radiológico. Es cuando el hueso rompe la piel y pues se ve afuera de. Bien, ¿cuál es la fractura completa? Es la pérdida de continuidad del hueso. La fractura incompleta es la pérdida parcial de la continuidad del hueso. La fractura conminuta es una fractura por aplastamiento que se genera por un sobrepeso. Por ejemplo, cuando rompes un espejo y quedan muchos pedacitos sueltos, ese se denomina un tipo de fractura conminuta. La fractura de tallo verde se da principalmente en los niños, que todavía tenemos esa sustancia cartilaginosa, todavía el hueso no está en su desarrollo por completo. Esos son los tipos de fractura. Ahora bien, eh, si yo tengo dudas, hay que tomar en cuenta que para poder determinar una fractura, pues ya sea una lesión tendinosa, ligamentosa, un desgarro muscular, un esguince o cualquiera de los tipos de fractura que mencionamos, van a tener las mismas características. ¿Cuáles van a ser? Bueno, pues va a ser dolor, va a ser inflamación, va a ser restricción de movimiento articular, ¿no? Por ejemplo, para ello yo me ubico mucho en qué arcos de movilidad tiene dicha articulación. Si yo tuviera una sospecha de que tengo una fractura en el radio, bueno, pues lo que le pediría al paciente es que haga pronosupinación y supinopronación de la muñeca, porque hay que recordar que en esa prueba el radio va a girar sobre el cúbito. Si un paciente estuviera fracturado, no pudiera mover esa zona que se le está marcando, incluso mover el pulgar. Entonces, cuando yo sigo teniendo esa sospecha de fractura porque el paciente con dificultades movió el pulgar o hizo compensatoriamente el movimiento, pues efectivamente me tengo que apoyar de un estudio radiológico para ver o analizar qué tipo de fractura es y principalmente ver qué tipo de fractura es, ¿no? Ya sea conminuta, ya sea incompleta, ya sea completa, para yo poder iniciar el tratamiento y no tener duda. Bueno, los materiales densos, como los huesos y los metales, van a aparecer de color blanco en las radiografías. El aire en los pulmones aparece como el color negro, radiolúcido y radiopaco. La grasa y los músculos aparecen como sombras de color gris. Entonces aquí ya estamos hablando de tres gamas de colores muy importantes en las que nos vamos a guiar para que nosotros podamos identificar y aprender a leer una radiografía. Vamos a hablar del blanco, del negro y del gris. Como lo menciona, los huesos y los metales van a aparecer de color blanco, el aire en los pulmones va a aparecer de color negro y la grasa va a aparecer como sombras en color gris. En algunos tipos de radiografía se van a introducir un medio de contraste, que es lo que les mencioné. Este puede ser el yodo o el bario en el cuerpo para poder observar más a detalle la calidad de las imágenes. Bien, ¿por qué se realiza? Se utiliza la tecnología radiológica para examinar muchas partes del cuerpo, ver a mayor detalle si el paciente tiene un problema y en qué parte del hueso, por ejemplo, se tiene ese problema. Hay que recordar las partes del hueso. Tenemos la epífisis, la diáfisis. La epífisis son las puntas, las diáfisis es lo del centro, la metáfasis, que es lo que le sigue posteriormente a la parte superior de la epífisis. Entonces, se observan con mayor detalle la estructura del hueso. Si tiene también e incluso una disminución de meniscos, nosotros lo podemos analizar. Bien, vamos a hablar de qué podemos identificar con pues sí, con estas radiografías. Vamos a poder identificar fracturas o infecciones. Como lo mencioné, fracturas para ver y analizar si se tiene la pérdida continua del hueso. En la mayoría de los casos, las fracturas e infecciones de los huesos de dientes van a aparecer con claridad en la radiografía.
es algo que se va a poder detectar muy fácilmente. Tenemos que saber y conocer la estructura anatómica para yo poder identificar si hay un problema o no. Vamos a también poder ver un tipo de artritis. ¿Qué es la artritis? Hay que recordar que es la inflamación en la articulación que va a tener como característica principal la limitación del movimiento. Las radiografías en las articulaciones pueden revelar la presencia de artritis. Las radiografías tomadas a lo largo de los años pueden ayudar a un médico a determinar el tipo de artritis y cómo ésta va empeorando. Hay que recordar que lamentablemente la artritis es una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que va avanzando, que lamentablemente no hay algo que la pueda frenar por completo. ¿Qué podemos hacer? Hacer que avance lo más lento posible. Siempre es nuestro trabajo, ¿no? Por medio de ejercicios, por medio de estiramientos, por medio de termoterapia, etcétera. También la radiografía nos va a ayudar a identificar los distintos tipos de caries dentales. Esta la aplican mucho los odontólogos para examinar las caries de los dientes. Osteoporosis también nos ayuda para eso. Existen tipos especiales de radiografías que pueden determinar la densidad de los huesos, ¿no? Por lo regular esto viene por parte del adulto mayor, que con el paso del tiempo se genera una descalcificación ósea. ¿Qué quiere decir esto? Que el hueso se hace un poco más susceptible a caídas o algún tipo de afección traumatológica. Por lo regular, un adulto mayor, si se cae, se va a fracturar con una mayor facilidad que si se cae un niño, aunque sea de la misma altura, porque el estado del hueso se encuentra en una forma porosa y más débil. Bien, también nos podemos apoyar para identificar el cáncer en los huesos. Puede revelar tumores en los huesos, lo que nos ayudaría a hacer posteriormente una biopsia para ver qué tipo de tumor es y poder ayudar al paciente lo antes posible. Vamos a analizar las patologías de tórax. Vamos a tener infecciones pulmonares. Mediante las radiografías de tórax podemos detectar la presencia de neumonía, tuberculosis o cáncer en el pulmón en los pacientes que han fumado toda su vida. Vamos a poder apoyarnos para identificar el cáncer mamario por medio de una mamografía, que es un tipo de radiografía especial que se va a utilizar para examinar el tejido mamario. El corazón dilatado, este signo tiene que ver con la insuficiencia cardíaca congénita. Eh, y bueno, gracias a ello nos vamos a poder ayudar porque es algo que vamos a poder identificar. Los vasos sanguíneos obstruidos. Bueno, la inyección de medios de contraste que ya mencionamos anteriormente puede ayudar a resaltar algunas partes del aparato circulatorio para que sean visibles a la radiografía. Vamos a hablar de las radiografías de abdomen, ¿no? Bueno, esto nos va a ayudar a identificar problemas en el tubo digestivo. Eh, Aplicando este medio de contraste, vamos a analizar, bueno, se puede aplicar junto con una bebida para ayudar a revelar problemas del aparato digestivo. Vamos a poder identificar si hay un objeto extraño. Por ejemplo, si un niño se tragó una pelota, un juguete o algo, nosotros muy fácilmente podríamos analizarlo y pues identificar incluso hasta qué tipo de objeto es con la ayuda de la imagen radiológica. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una matatena, ¿no? Que fue tragada por un niño. Si analizamos en la figura, tenemos como tal este objeto que salta a la simple vista, ¿vale? Justamente aquí. Bien, ¿cuáles son los riesgos de estar tanto tiempo expuestos a este tipo de radiación? Como tal, se cree que las radiografías no son seguras porque la exposición continua y constante de la radiación puede causar mutaciones celulares que generen cáncer. La cantidad de radiación a la que se expone una radiografía depende del tejido u órgano que se quiera examinar. La sensibilidad de la radiación depende de la edad.
Los niños son más sensibles a los adultos porque no se genera esa densidad ósea total. En los hospitales siempre se tiene que estar cubierto, las personas que se encargan de tomar radiografías todo el tiempo tienen que tener un material importante para protegerte de la constante y continua. Pero bueno, sin embargo, por lo general esta exposición a la radiación con la que generamos la radiografía es baja, y pues efectivamente tenemos más beneficios que riesgos al nosotros aplicar esta técnica. Por lo regular, las personas embarazadas, o si piensas que tienes un embarazo, es mejor comentar con el médico antes de que te saque una. Vamos a ver cuáles son los medios de contraste. Bien, vamos a encontrar en algunas personas que va a ser necesaria la inyección del medio de contraste, y en ese caso se pueden ocasionar estos efectos secundarios. Vamos a tener esa sensación de calor o de sofoco. Vamos a tener un sabor metálico, vamos a tener un poco de aturdimiento, náuseas, picazón y urticaria. Esos efectos, al momento que nosotros le explicamos al paciente, pues le decimos que es normal. Antes de, bueno, vamos a seguir con lo del material de contraste. Algunos tipos de radiografías se recibe un líquido llamado medio de contraste. Los medios de contraste como el bario y el yodo van a ayudar a delinear un área específica. Eso ya lo habíamos visto. ¿Qué quiere decir? Bueno, que si yo tengo una duda con una primera radiografía, con el resultado de una primera radiografía, ¿por qué no puedo detectar con claridad el problema? Puedo agregar este medio de contraste. Esto se hace por medio de una inyección o un enema. Entonces es para especificar cuando ya se tiene de primera mano el resultado de la radiografía y yo aún así sigo con dudas porque no veo con claridad, puedo aplicar este medio. ¿Cuál es el enfoque sistemático de la interpretación de la radiología? Bueno, vamos a dividirlo en dos pasos. El primer paso va a ser la identificación del paciente. Vamos a evaluar las imágenes de esta buena aplicación. Para tener esa buena aplicación, perdón, vamos a hacer 5 preguntas claves. ¿Quién, qué, cuándo, dónde y por qué? Vamos a analizar solamente la parte en donde se tenga duda. Vamos a estar apoyados, claro, en una historia clínica. Vamos a, obviamente, si el paciente me refiere a un dolor en el brazo, pues yo no voy a sacar una radiografía general. Bien, entonces una vez que ya verificamos esas preguntas, esas características que le vamos a realizar al paciente, vamos a echar un vistazo general, definir la calidad de la imagen de una forma adecuada para obviamente tener un diagnóstico correcto, una valoración subjetiva. Más sin embargo, muchas veces hablando de la radiografía de tórax, la imagen no siempre puede ser óptima, la calidad de imagen. Vamos a aplicar estos pasos básicos para poder detectar errores y tener un diagnóstico correcto. ¿Cuáles son estos pasos? Bien, vamos a ver la posición y la proyección, la expiración y la exposición. Estos puntos los vamos a desglosar en clases más adelante. Tenemos que tener la posición adecuada, pedirle al paciente que se mantenga en una posición anatómica correcta para yo poder identificar ese problema que tiene. En muchos casos hay que recordar que el cuerpo trabaja por medio de sinergias musculares. ¿Qué quiere decir? La participación de músculos agonistas y antagonistas. Entonces, cuando acomodas al paciente en una mala posición, puede que por medio de esa posición tengas un diagnóstico incorrecto, porque no vas a poder saber identificar bien la estructura que se está analizando, porque puede cambiar un poco. Entonces, primero es acomodar al paciente, hablando de una radiografía de tórax, checar la posición, la proyección, la expiración y la exposición, que eso lo analizaremos en la siguiente clase. Bueno, pues de mi parte sería todo. Dejo mi contacto abajo. Voy a dejar un pequeño resumen de esta clase. Y pues muchas gracias por tu tiempo. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Gracias.